El Cine Aurora fue alguna vez el corazón del pequeño pueblo de Villa Aurora. Construido en la década de 1940, era una obra de arte arquitectónica. Sus elegantes luces de neón y su gran marquesina iluminaban las calles, atrayendo a personas de todas partes para disfrutar de los últimos estrenos. Los fines de semana, las familias, jóvenes enamorados y grupos de amigos se congregaban en su gran vestíbulo, el olor a palomitas llenando el aire mientras las risas y conversaciones fluían sin parar. Pero esa vibrante energía solo duró unas décadas. En los años 70, algo cambió. Los rumores comenzaron a circular, al principio solo susurros, luego advertencias. Se decía que el cine estaba maldito. El 13 de noviembre de 1974 fue el día que marcó el fin de la prosperidad del Cine Aurora. Aquella noche, el cine estaba lleno a rebosar. La película más esperada del año, una película de terror llamada La sombra en el espejo, se proyectaba por primera vez. Se decía que el director de la película había utilizado rituales reales en su rodaje, una estrategia de marketing que atrajo a multitudes curiosas. La sala estaba en silencio cuando el filme alcanzó su punto culminante, una escena en la que una figura oscura salía de un espejo roto, arrastrándose hacia la pantalla. Pero algo extraño sucedió, las luces comenzaron a parpadear, y una sensación opresiva llenó el aire. De repente, la pantalla comenzó a distorsionarse. Los rostros de los actores se alargaron grotescamente, como si algo los estuviera estirando desde adentro. El público gritó, creyendo que era parte del espectáculo. Pero cuando una figura oscura realmente apareció en la sala, la risa y la emoción se convirtieron en puro terror. Nadie sabe con certeza qué pasó después. Algunos dicen que la figura atravesó la pantalla, otros que una explosión estremeció el lugar. Lo que sí se sabe es que, al amanecer, 50 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Después de la tragedia, el cine cerró sus puertas. Villa Aurora cayó en desgracia, ya que los turistas dejaron de visitar el lugar y las familias que habían perdido a sus seres queridos se mudaron, dejando sus casas vacías. Pero la verdadera razón por la que el cine estaba maldito se ocultaba en su historia. El terreno donde se había construido el Cine Aurora pertenecía, muchos años antes, a una rica familia llamada los Velasco. Según las leyendas locales, esta familia practicaba rituales oscuros y había sido acusada de pactar con fuerzas sobrenaturales. La mansión de los Velasco, que alguna vez dominó el terreno, fue consumida por un incendio en 1912, y todos sus miembros perecieron en el siniestro. Sin embargo, se decía que sus almas no descansaron en paz. Cuando los constructores comenzaron a levantar el cine sobre las ruinas de la antigua mansión, varios de ellos reportaron ver sombras en las esquinas de sus ojos, escuchar susurros y sentir como si algo los vigilara. Pero esos relatos fueron rápidamente descartados como supersticiones rurales. La realidad era mucho más siniestra, los Velasco nunca se habían ido. Las almas torturadas de la familia permanecían atadas a ese lugar, furiosas porque su hogar había sido destruido y sus secretos expuestos. Con los años, muchas personas reportaron fenómenos extraños en el Cine Aurora. Durante las proyecciones, algunos espectadores aseguraban haber visto rostros que no pertenecían a los actores en las pantallas, o figuras que caminaban entre los asientos cuando las luces se apagaban. Los empleados escuchaban risas infantiles en las salas vacías, y el viejo proyector a veces se encendía solo, mostrando películas que nadie había programado. Sin embargo, la peor de las manifestaciones ocurría cerca de los espejos del cine. En los baños o en el vestíbulo, aquellos que se quedaban mirando por mucho tiempo su reflejo decían haber visto figuras oscuras que se movían detrás de ellos, sombras que no estaban en la habitación real pero que se reflejaban claramente en el cristal. Con el tiempo, se corrió la voz de que las almas de los desaparecidos en la tragedia de 1974 también estaban atrapadas dentro del cine, condenadas a vagar entre las butacas y proyectores, repitiendo una y otra vez su última noche de vida. 5. El renacimiento maldito. Décadas después del cierre, un inversor millonario llamado Álvaro Méndez decidió restaurar el Cine Aurora. Amante del cine clásico, pensaba que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Invirtió una fortuna en restaurar cada detalle, desde las butacas hasta los proyectores originales. El día de la reinauguración, todo estaba listo. Méndez había invitado a varias celebridades locales y periodistas, con la intención de dar una proyección especial de la misma película que había causado la tragedia, La sombra en el espejo. Durante los primeros minutos, todo parecía normal.
La gente reía y disfrutaba de la nostálgica experiencia de estar en el viejo cine restaurado. Pero, justo cuando la película alcanzaba la infame escena del espejo, las luces parpadearon. Una figura oscura emergió nuevamente en la pantalla, pero esta vez no era solo una ilusión cinematográfica. Las sombras comenzaron a moverse entre los asistentes. El terror se apoderó de todos mientras las puertas del cine se cerraban solas, atrancadas por una fuerza invisible. Los gritos llenaron el espacio mientras las luces estallaban una a una. A la mañana siguiente, al igual que en 1974, nadie fue encontrado en el cine. Las butacas estaban vacías, pero las huellas de manos y rostros seguían marcadas en las ventanas y paredes. El cine Aurora, que había intentado ser revivido, había cobrado más víctimas. Hoy, el cine Aurora sigue en pie, pero cubierto de polvo y telarañas. Nadie se atreve a entrar, y el pueblo de Villa Aurora es poco más que una sombra de lo que fue. Los pocos habitantes que quedan evitan pasar cerca del cine después del atardecer, temerosos de las figuras que dicen ver por las ventanas, y de las extrañas luces que, de vez en cuando, se encienden por sí solas, proyectando viejas películas en una pantalla que nunca descansa. Y aunque nunca dejaron el lugar. Marcos había conseguido trabajo en el viejo cine Luxor, un edificio polvoriento en el centro de la ciudad, que había sobrevivido a los tiempos modernos con su imponente fachada y sus viejas butacas rojas. Apenas conseguía llenar la sala, y la mayoría de la gente ni siquiera sabía que seguía abierto. Sin embargo, para Marcos era el trabajo perfecto, un turno nocturno en el que solo debía asegurarse de que todo funcionara bien y limpiar las salas al final del día. Cuando el gerente le explicó las reglas del cine, pensó que era una broma. Parecían demasiado específicas, pensó Marcos. Pero el tono serio del hombre, junto con la advertencia de seguirlas al pie de la letra, lo dejó intranquilo. Al llegar al cine para su primer turno, el gerente le entregó una hoja de papel con las reglas escritas a mano. Mientras las leía, una sensación de incomodidad se instalaba en su pecho. 1. Nunca apagues todas las luces, siempre debe haber una luz encendida, aunque el cine esté vacío. 2. Si escuchas a alguien hablar dentro de una sala vacía, no entres. Solo pasa de largo. 3. Nunca mires directamente a la pantalla después de medianoche, aunque esté apagada. 4. Si una película comienza sin haber sido programada, no la detengas. Solo quédate en la cabina de proyección y espera a que termine. 5. Si ves a un hombre con sombrero sentado en la última fila, no te acerques a él. Ignóralo. Marcos soltó una risa nerviosa y dobló el papel, guardándolo en su bolsillo. Estas reglas solo están para asustar a los nuevos, se dijo, tratando de ignorar el mal presentimiento que se apoderaba de él. El turno comenzó tranquilo. Hubo algunos clientes, sobre todo parejas jóvenes que iban buscando la privacidad que ofrecía el cine olvidado por el resto del mundo. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, todo cambió. Estaba limpiando una de las salas vacías cuando escuchó algo. Al principio, pensó que era su imaginación, pero pronto quedó claro. Una conversación, suave y distante. Recordó la regla número 2. El corazón le latía con fuerza mientras el sonido se hacía más claro. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero nadie respondió. Caminó hacia la salida de la sala, evitando mirar hacia las butacas, donde el murmullo parecía cobrar vida. Al llegar al vestíbulo, el sonido cesó de inmediato. Se detuvo, agitado, pero siguió trabajando. Convencido de que debía haber sido una coincidencia. Esa misma noche, cerca de las 3 de la mañana, algo más lo inquietó. Entró en la sala de proyección y vio que una de las películas había comenzado sin haberla programado. Las imágenes en blanco y negro de un filme antiguo bailaban en la pantalla, acompañadas por una música desgarradora. Al revisar la sala desde arriba, lo vio el hombre con sombrero. Sentado en la última fila, inmóvil, observando la pantalla. Marcos recordó la regla, no te acerques a él. Los latidos de su corazón eran lo único que rompía el silencio a su alrededor. Por instinto, quiso detener la película, pero la advertencia le resonaba en la cabeza. Respirando hondo, decidió ignorar al hombre y se quedó en la cabina de proyección, observando desde la distancia, con la piel erizada. La película se detuvo sola después de lo que parecieron horas, y cuando miró de nuevo, el hombre había desaparecido. Con el paso de los días, las extrañas reglas comenzaron a volverse más difíciles de ignorar.
Siempre había alguien murmurando en las salas vacías, y las películas sin programar empezaban con más frecuencia. Pero el colmo llegó una noche cuando Marcos cometió un error. Sin darse cuenta, apagó todas las luces del cine. Apenas lo hizo, una sensación de frío lo invadió, como si algo oscuro se deslizara en el aire. Corrió de inmediato a encenderlas de nuevo, pero al hacerlo, escuchó el inconfundible crujido de los asientos en el auditorio principal. Las luces, una voz áspera susurraba desde el pasillo. Marcos giró hacia la entrada. Paralizado. Allí, en la oscuridad, se vislumbraba una figura alta, con un sombrero de ala ancha, avanzando lentamente hacia él. En pánico, encendió todas las luces a la vez. La figura desapareció, pero no la sensación de ser observado. La última noche de Marcos en el cine Luxor fue también la más aterradora. Mientras estaba solo en la sala de proyección, una película comenzó a reproducirse en todas las pantallas al mismo tiempo. No reconocía el título, ni siquiera los actores. Pero lo peor era que la película mostraba algo aterrador, asimismo, trabajando en el cine. Las cámaras lo seguían mientras limpiaba, mientras se asustaba con los susurros, y finalmente, lo mostraban en la sala de proyección, mirando horrorizado lo que ocurría en la pantalla. Pero no estaba solo en esa imagen. Allí, justo detrás de él, el hombre con sombrero se levantaba lentamente de su asiento y comenzaba a caminar hacia él. Marcos miró hacia atrás, y allí estaba. Demasiado tarde para correr, demasiado tarde para huir. A la mañana siguiente, el gerente encontró el cine vacío. Las luces estaban encendidas y todo parecía en orden. Sin embargo, Marcos nunca apareció. Nadie volvió a saber de él. Javier llevaba 6 meses trabajando en el cine del barrio. No era el mejor empleo, pero era tranquilo y le permitía ganar un poco de dinero para cubrir sus gastos. Además, le gustaba el ambiente, las luces tenues, el olor a palomitas, el murmullo de la gente antes de que comenzara la película. Todo eso lo hacía sentir en calma. Esa noche, sin embargo, había algo raro en el aire. El cine estaba más vacío de lo normal y las luces parecían parpadear con mayor frecuencia. Javier, encargado de limpiar después de cada función, se dirigió a la sala principal, donde proyectaban una película de terror antigua. La sala estaba vacía, pero no pudo evitar notar que las sombras en las paredes parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Sacudió la cabeza, convencido de que estaba cansado. Solo el cansancio, pensó mientras empezaba a recoger los desperdicios de la sala. El proyector, todavía encendido, lanzaba una luz parpadeante, proyectando imágenes distorsionadas en la pantalla. Cuando se dio la vuelta para apagarlo, algo lo golpeó con fuerza. Todo se volvió negro. Cuando Javier abrió los ojos, se sentía extraño, como si el tiempo hubiese pasado de manera irregular. Estaba de pie en el centro de la sala de cine, pero todo había cambiado. Las luces estaban apagadas, las butacas cubiertas de una gruesa capa de polvo y el aire tenía un hedor húmedo y pesado. Pequeñas criaturas, hechas de sombras, se deslizaban por el techo y las paredes, observándolo desde las esquinas, sus ojos brillando como carbones encendidos. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían con normalidad, como si el suelo debajo de él fuera inestable, borroso. De repente, una de las criaturas se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Javier se dio cuenta de que no era un animal, sino una figura humanoide, deforme y grotesca, con extremidades largas y retorcidas que estaba pasando. Corrió hacia la puerta de salida, pero estaba cerrada. Golpeó con fuerza, pero no hubo respuesta. Volvió a mirar la pantalla y se dio cuenta de que el proyector seguía encendido. Lo que vio le hizo estremecer. En la pantalla estaba él mismo, corriendo y golpeando la puerta, exactamente como lo había hecho segundos antes. El Javier de la pantalla se giró lentamente para mirarlo a los ojos, su expresión desencajada y llena de desesperación. Javier retrocedió, incapaz de procesarlo. ¿Qué estaba viendo? No puede ser, esto no es real, susurró, pero todo a su alrededor gritaba lo contrario. Las sombras continuaban moviéndose, acercándose poco a poco. Cada paso que daba, el suelo parecía ceder bajo sus pies, como si se estuviera hundiendo en una realidad distorsionada. Intentó salir nuevamente, esta vez corriendo hacia los baños. Las luces del pasillo titilaban de forma
intermitente, y los reflejos en los espejos del baño parecían distorsionados, como si las figuras dentro del cristal estuvieran atrapadas allí, mirándolo con ojos vacíos. Javier se sintió atrapado, sofocado. Todo parecía una pesadilla sin fin. Fue entonces cuando se dio cuenta, no estaba en el cine, estaba dentro de una película, el pánico lo invadió. Las criaturas de sombras, los reflejos distorsionados, el cine en ruinas, no eran más que fragmentos de una cinta cinematográfica. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero todo era borroso. Después del golpe había sido el proyector. Algo en él debía haberlo arrastrado al interior de esa realidad. Pero, ¿cómo podría salir? Desesperado, volvió a la sala principal, donde el proyector seguía lanzando su luz titilante. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, riéndose, susurrando. Con cada segundo que pasaba, se sentía más parte de ese mundo, como si su propia identidad se estuviera desvaneciendo en las sombras. Se acercó al proyector, observando las imágenes que seguían reproduciéndose en la pantalla. No solo lo mostraban a él, sino que también parecían adelantarse a sus propios movimientos. Cada paso, cada gesto, aparecía primero en la pantalla antes de que él lo hiciera. El proyector controlaba la realidad. Con manos temblorosas, intentó apagarlo. Pero el interruptor no respondía, como si la máquina estuviera fuera de su alcance. Las sombras se acercaron más, y una de ellas, más grande y densa que las demás, comenzó a formarse frente a él, tomando una forma humanoide. Era su reflejo. La figura de sombra lo imitaba, sus movimientos eran idénticos a los suyos, pero más lentos, como si se estuviera burlando. Javier, lleno de furia y miedo, lanzó una silla contra el proyector. La máquina chisporroteó, la pantalla parpadeó, y de repente, todo se oscureció. Javier despertó nuevamente, esta vez en el suelo de la sala de cine. El aire estaba más limpio y las luces volvían a brillar con normalidad. Se levantó, aturdido, y miró a su alrededor. El cine parecía estar en orden, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando intentó salir de la sala, un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo no estaba bien. Miró a la pantalla, y allí, en la película que aún se proyectaba, se vio a sí mismo. Solo que esta vez no se movía. La figura en la pantalla lo miraba fijamente, inmóvil, atrapada. En la película para siempre.